¿Cómo les va? En los últimos días ha efervescido el problema de médicos del sector privado, yo diría personal sanitario del sector privado, que demanda, exige del gobierno federal, pues la vacunación, porque solo ha sido atendida una fracción del personal médico o sanitario del sector público. Y por eso me da mucho gusto platicar con la doctora Patricia Rojo. Patricia, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues el gusto es nuestro poder expresarnos en este momento y tener este espacio. Sí, esta médica cirujana tiene su propio consultorio, pero ha participado en algunas manifestaciones o demostraciones públicas con la demanda de la vacuna para toda la gente expuesta a, pues no sé, los gases, de los efluvios de pacientes de COVID y pues ya les dijeron que será cuando les toque, que no sé cuándo les tocará, doctora. En efecto, en mi caso, como en el caso de todos los que estamos atrás de este movimiento, pues algunos compañeros empiezan las manifestaciones desde antes, entregando escritos, haciendo acciones legales, levantando la voz, cerrando calles, pero de forma ya más consistente. Nace esto a raíz de lo acontecido el 1 de abril, donde a raíz de esta convocatoria extraoficial se nos hace saber que iba a haber vacunación al personal de salud privado. Nos congregamos ahí donde estaba destinado que fuera, que era en la Escuela Naval Militar. Llegamos, para no exagerar, somos miles de médicos particulares. Yo no soy buena para los conteos, pero había quien hablaba de colas de más de 2 kilómetros de personal médico. Bueno, para hacerlo breve, llega un punto donde se nos dice que simplemente no va a haber vacunación para el sector privado. Cuando se dan cuenta de la magnitud de todos los que somos, que se les fue de la mano, simplemente dicen, quédense aquí, lo que crean conveniente, pero vacunas no va a haber. De una forma nada planeada, tremendamente fortuita, nace el movimiento y la exigencia. En una primera instancia era la exigencia de que hubiera alguien con algún tipo de responsabilidad que diera oído a nuestras demandas, a la petición básica y fundamental de la vacunación. Al no existir esto, durante varias horas, es que cerramos el eje 3 el día 1, el eje 3 Oriente. Derivado de esto es que nos concertan una cita con la titular de Secretaría de Salud, la doctora Oliva López, para el día lunes 5. Básicamente ahí nuestra exigencia primordial y única era la contemplación del término de forma cabal del plan de vacunación en su etapa 2. Recalcamos, y para poner un poquito en contexto, se habla de etapas, se habla de primera línea, y las autoridades desgraciadamente utilizan estas palabras para manipular la forma en la que se ha venido dando la vacunación para el sector salud. Pero déjeme interrumpirla brevemente, doctora. Claro. Esto de la primera línea a mí también me llama la atención porque se refiere al personal que directamente está tratando a pacientes ya diagnosticados de COVID-19 y se supone que el resto de ese personal sanitario en instituciones públicas y privadas pues puede esperar a cuando les toque por edad o por, no sé si al rato sale por estaturas o por sexo, ¿verdad?
porque parece variar mucho el criterio. Sin embargo, en el sector público todavía se manifiestan protestas porque no se ha completado ahí la vacunación y no entiendo cuál es la diferencia esencial entre quienes tratan directamente a un paciente de COVID y quienes quizás como usted en su condición de médica cirujana o un médico de farmacia o un odontólogo, un oftalmólogo, pues puede estar en contacto con pacientes infectados, pero asintomáticos, y Exacto. considero que también están en riesgo. ¿Usted cómo ve esto? Efectivamente, como le comentaba, lo más importante es discriminar a qué se le llama primera y segunda línea, porque de ahí surge la problemática. Primera línea, estamos todos de acuerdo en que son los trabajadores de la salud, porque cuando hablamos de trabajadores de la salud no solo somos médicos, están estos 11 subgrupos, enfermeras, camilleros, odontólogos, trabajadores auxiliares de limpieza, todo aquel que tenga contacto con un paciente. Ahora, primera línea es quien está en estas áreas COVID. Ahora, ¿a qué le llaman? Ellos hablan de segunda línea. Segunda línea, en el sentido amplio, tendría que estar definido como cualquiera que esté potencialmente expuesto a contagio. Aquel que puede estar más allá de 15 minutos con un paciente o en contacto con materiales que estén contaminados. Que era justamente ahí donde se contempla, ¿no? Puede ser el gastroenterólogo que ve un paciente que viene con diarrea y el paciente no tiene la obligación de saber que esa diarrea era una manifestación de COVID y termina atendiendo a este paciente con COVID. Hace contención en ese sentido. Recalcar que hablamos de segunda línea. Existe un plan nacional de vacunación donde de forma explícita por parte de las autoridades, el plan que sale el 21 de enero contemplaba que a finales, a más tardar el 30 de marzo, el 100% de su personal de salud, sea público o privado, tenía que estar vacunado. Estamos pasados los 10 días del mes de abril y como bien se decía, simplemente no existe una fecha de vacunación para todo este personal. Me llama mucho la atención. Recibí mi vacuna por rebasar los 60 años hace 2 semanas y pues no puedo evitar expresar cierta inconformidad porque sabía que los adultos mayores, que son población o somos población de riesgo, pues teóricamente debimos ir después de que todo el personal sanitario del país estuviera vacunado. Entonces yo sentía como si estuviera robándome un lugar en la fila o en la cola, pero hay otras personas de otras áreas que ya recibieron vacuna, por ejemplo, casi 20,000 profesores de Campeche. ¿Qué piensa usted de esto? Exactamente. También estos jóvenes que hicieron carrera cazando votos para Morena y que fueron recompensados con empleo en eso que le llaman servidores de la nación y que por estar integrados a brigadas de vacunación ya también fueron vacunados. Y digo, ¿y el personal de salud que se supone que era el primero que debiera cuidarse? Bueno, pues realmente esto es lo que el día viernes pasado 9 genera aún más indignación y una postura más firme por parte del personal médico. Esto derivado de la declaración que hizo el presidente por la mañana mientras nosotros nos encontrábamos manifestándonos fuera de Palacio Nacional, donde toca este punto, donde claramente habla de una fecha. Él en ese momento sí da una fecha clara, habla del 15 al 20 de abril para vacunación a los profesores. También habla de forma clara de número,
sale la cifra de 3 millones de vacunas para ese sector. Aclaramos, no estamos en contra de que se le vacune a los profesores. Lo que exigimos tremendamente es que se cumplan los planes nacionales de vacunación como están establecidos. En este caso, que para el 30 ya estuviéramos todos vacunados. A raíz de la declaración que hace el presidente el día viernes, la demanda es todavía más firme de nuestra parte. Así como otros sectores ya tienen fechas definidas de vacunación, exigimos tener las nuestras. Exigimos ser vacunados y no conformidad. Aquí es importante hacerle el conocimiento a la población que las autoridades están perdiendo de vista algo tremendamente importante, que es que nosotros somos una cadena de contagio que no están parando. Del sector público se sabe de centenares de trabajadores, profesionales de la medicina o técnicos o asistentes o camilleros que han perdido la vida por haber sido contagiados. Se desconoce cuántos del sector privado han fallecido por este problema. Y para acabarla de amolar, la autoridad federal, en este caso la Secretaría de Salud, no parece tener idea del número de personas que integran el personal sanitario de México. Debían tener un registro, no sé, de enfermeras, de médicos para empezar, si no es que también de camilleros. Desgraciadamente no existe, desgraciadamente es algo que ellos sabían desde iniciada la pandemia y era una de las cosas a las que se debieron de haber abocado desde su inicio, desde la contemplación del plan de vacunación. Es increíble que a estas fechas no existan lineamientos claros de cómo elaborar, porque es lo que estamos esperando ahorita de respuesta oficial, de cómo va a ser la elaboración de los censos para que el personal de salud pueda ingresar y acceder a la vacuna. Doctora, el tiempo de esta emisión se ha agotado, pero le pido que permanezca acá y continuemos platicando porque me parece que estamos abordando un problema muy, muy importante de salud pública nacional. ¿Aguanta aquí? En efecto, claro que sí. Muchas gracias, doctora Patricia Rojo. Muchas gracias a ustedes, donde quiera que nos están viendo, y buenas noches.